Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace poco un especialista en el tema nos decía que Toluca y Cuernavaca son las dos ciudades que tienen el peor transporte en el país. Y esto generalmente porque no se respeta la ley y no cumple nadie con la norma. Y sobre este tema queremos hablar hoy. Así es, finalmente pues la capital mexiquense tiene muchas vías que son paso importante, entre ellas está obviamente la México-Toluca y también una de las más accidentadas, por eso queremos preguntarle principalmente a ciudadanos si el transporte está cumpliendo con lo que establece la ley y qué es lo que hace falta. Vamos a ver qué nos dijeron. No se respetan, pues. Aquí se ve luego en Lerdo cómo caminan los carros, cómo van muy duro. Y creo que debe de haber un límite de velocidad, ¿no? Están echando carreras, todos los urbanos echan carreras, todo lo que es Lerdo, todo lo que es Morelos. Se hagan respetar y que escuchen las autoridades. Hace falta, por un lado, mayor educación en los conductores y por otro lado, un respeto de las autoridades a que ellos mismos conozcan y apliquen correctamente la ley. Depende del usuario. Los que deben ser prudentes, deben de manejar a determinada velocidad y no lo hacen. Es que luego a veces siempre están los que violan la ley y las componendas con los que están aplicando la ley. Pues la obligación es de las autoridades, que son las que tienen en primer lugar la obligación de conocer a fondo la ley y de aplicarla correctamente, que sea justo lo que están haciendo en función de su trabajo, en función de su responsabilidad y en función del deber público. Porque ahorita tenemos un ejemplo, la México-Toluca está variando de accidentes y la verdad es por exceso de velocidad. 98% de accidentes, responsabilidad de quien conduce. Hace falta educación vial. Los cursos son los que deben de darse, en lugar de una infracción, en lugar de cobrarle algo, que se le aplicara, ¿sabes qué? Te toca un curso de actividades sociales o de... No, para nada. De hecho, pues hace falta un reordenamiento de lo que es el transporte, tanto público también como privado, porque hay muchos usuarios de automóvil que invaden carriles que no les corresponden, van rebasando. Por ejemplo, en la México-Toluca se ocasionan accidentes porque en las mañanas más que nada se hacen rebases por las de baja, los automovilistas, entonces pues los de transporte pues van a un paso lento, entonces pues digo, es obvio que se van a ocasionar accidentes. De hecho, pues aquí en la ciudad se ve, todo el mundo se pasa alto, se estacionan en lugares prohibidos, las barras de peatones no las respetan. De hecho deben de hacerlas cumplir, pero no hay todavía quien lo haga por la misma corrupción que hay desde un simple transportista hasta los de tránsito también, ¿no? La verdad hace falta que cumplan realmente, que la policía del estado y municipal se pongan un poquito más las pilas, porque no, a veces por ahí se pasan semáforos y demás cosas y pues se van como si nada, ya sea particulares y los del transporte público. Hace falta que cumplan con todo el reglamento de tránsito, tanto ellos como los transporte público y particular. Es igual, o sea, sabemos que a lo mejor sí llevan prisa, pero yo creo que si hicieran las cosas con un poco de más prudencia sería otra cosa. Pues yo diría que no están las autoridades haciendo su trabajo, ¿no? Ya que quedaron que el transporte público federal iba a transportar menos carga y siguen transportando 40, 50 toneladas en un solo remolque. Sí, o sea, hay equipos que vienen, por decir, de Tijuana. Yo me dedico al transporte. Vienen de Tijuana y vienen con 43 toneladas en una jaula, diciendo que pues lo normal son 30 toneladas, pero pues ya sabemos que las autoridades, mientras les entren con la mochada, pues todo sigue funcionando igual, ¿verdad? Y más que nada que los empresarios se pongan a pensar en los trabajadores, ¿no? En este caso los que se dedican al volante, ya que pues ellos nada más ven sus intereses y los hacen laborar a veces jornadas de hasta 24 horas, o sea, día y noche. En el día cargan y en la noche tienen que hacer el viaje, o sea que definitivamente pues necesitan hacer un poco más de conciencia, más que nada los empresarios. Si las autoridades se dedicaran realmente a checarlo, por decir, las bitácoras de transporte, se evitarían muchísimos accidentes. Se hacen cumplir porque tanto taxistas como los autobuses de pasajeros
los de los trailers. Yo vengo de San Pablo Topan y viera usted ahí en la que va para Atlacomulco, hay una desviación así donde suben al puente y los trailers se avientan. Ha habido ahí un montón de accidentes. Los trailers no tienen por qué pasar a la de alta velocidad, tienen que darse la vuelta porque no hay ni patrullas ahí. Donde se paran, o sea, donde quiera hacen terminal, ya desde ahí estorban, no dejan pasar a los autobuses, se enojan cuando uno llega con su propio automóvil, se estaciona en la banqueta pública, hasta ya tienen marcado ahí que son lugares de ellos y no debe de ser porque es vía pública. De acuerdo con lo que nos decía este especialista, dice que en Toluca el transporte, sobre todo el urbano, es caro, es sucio, es inseguro, incluso que violan la ley constantemente, no se digan, se pasan los altos, pero que además no pasa nada. Así es, que no hay sanciones. La verdad es que sí se ha criticado mucho esto. Hay dos cuestiones que se están manejando, ¿no? Por un lado, el transporte público, que es a lo que se refieren, que hay muchísimas deficiencias, que llamado reordenamiento que se anunció desde el gobierno antepasado no se ha concretado, y por otro lado está el transporte de carga que transita en las carreteras, que también con muchas deficiencias porque no está cumpliendo con lo que establece la ley. Sí, y en ambos casos se presume pues que hay actos de corrupción porque les permiten hacer cosas que la ley no consiente, y desde luego al final de cuentas en el caso del transporte de pasajeros y en las zonas urbanas, pues lo que lo llevan son los pasajeros, son los que tienen un mal servicio, pagan mucho por él, y todavía encima de eso están amenazando los transportistas que quieren aumento. Así es, aunque bueno, el gobernador ya dijo que supuestamente no van a aceptar ninguna alza, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque pues la presión va a ser muy fuerte, sobre todo ya que venga también la cuesta de enero del siguiente año. Y aquí, bueno, pues el transporte público, que es los camiones principalmente, los taxis, pues sigue lamentablemente el exceso de velocidad, que no cumplen con lo que establece, en este caso, pues las normas de tránsito, de, como tú dices, pasarse el alto, no respetar donde se detienen, en las paradas, y pues poner en riesgo a la gente que transita dentro de estos camiones. Y por otro lado está este transporte de carga, que también, pues muchas veces, como mencionaba algunos de nuestros entrevistados, la responsabilidad principal es del empresario, que obliga al conductor a tener horarios infames de trabajo, a llevar exceso de carga, porque finalmente pues ellos solamente llevan lo que les dicen, e incluso también pues no se les preguntan, pero también que no les den mantenimiento a la unidad que está manejando, ¿no? Sí, eso se ve sobre todo cuando hay accidentes, siempre invariablemente dicen que le fallan los frenos porque precisamente no le dan mantenimiento oportuno y eficaz, por una parte. Por la otra también ese sobrepeso que traen en las carreteras también afecta a la carpeta asfáltica, porque esa está construida para determinado peso. Cuando trae hasta 100% más de peso, pues eso también daña esa infraestructura carretera, y todo el mundo lo consiente, nadie les dice nada, nadie nos sanciona, nadie impide que siga ocurriendo esto, y también tantos accidentes han ocurrido, especialmente aquí en la México Toluca, con saldos fatales. Y después de todos esos accidentes también las autoridades federales anunciaron que iban a hacer algunos retenes, que iban a hacer revisiones para verificar que estos transportes cumplieran con la carga que tienen permitida, que estuvieran en buenas condiciones, que no manejaran también exceso de velocidad, que el conductor estuviera en condiciones también, ¿no?, de transitar por estas vías, y no se ha visto nada, tampoco se ha sabido que detengan, que existan esos operativos, que estén dando resultados. Y además el transporte es falso, esa idea de que no se puede someter al reglamento, a la ley, a los ordenamientos. Se puede, y se ha demostrado en otras ciudades muy cerca de aquí. Querétaro es una ciudad con un transporte bien ordenado, Morelia también, y otras ciudades que antes también había desorden, había anarquía, y ya lo sometieron. La autoridad es cuestión que la autoridad quiera, y quizás no solamente el municipio, también el gobierno del estado, porque aquí se da el caso curioso de que no ocurre, no sé si en Cuernavaca también, porque dicen que se van disputando el peor transporte Toluca y Cuernavaca, que está muy cerca, por cierto, también, ¿no? Y ahí está el gobernador, que a unos 15 metros de está el gobernador arriba, los autobuses se están pasando el alto en una zona donde está transitada, poniendo en peligro la vida de la gente, y aún así la impunidad absoluta. Aquí nadie, creo que sería un buen reto, un buen desafío, si alguien ha visto que un agente de tránsito persiguió a un autobús, o también a particulares, porque se pasó el alto para infraccionarlo. Dicen que nadie ha visto eso nunca.
Sí, no, lo que pasa es que pues también muchas veces los elementos de tránsito están pues de pie y a veces no tienen ni moto, no tienen, bueno, ni bicicleta, no tienen ni que moverse. Entonces es difícil que puedan perseguirlos, pero sí, es verdad, existe una impunidad tremenda en este tema, que además afecta a todos, porque pues el hecho de que un camión esté aventándose en una vía, que esté rebasando, que esté poniendo en riesgo no solamente a las personas que están dentro de esa unidad, sino también a quienes transitan al lado de él, pues evidentemente genera estrés, molestia, riesgos, temores, bueno, muchísimas cosas. Y por otro lado, en el transporte de carga, pues también la primera persona que está en riesgo pues es el conductor. Sobre todo cuando dicen que manejan 24 horas corrida, imagínate lo que significa eso, ¿no? El desgaste, el cansancio, y obviamente, pues quién sabe de qué manera resisten esas jornadas tan extenuantes, no tan duras. Pero por otra parte también habría que ver que en cuestión de transporte tiene que ver también los particulares, ¿no? Sí, evidentemente. Aquí se permite todo. Ah, sí, también, por supuesto. La verdad es que hablamos y casi siempre responsabilizamos de todo al transporte público, pero pues muchas veces los particulares también son quienes se avientan, quienes se pasan los altos, a veces se meten en lugar prohibido, dan vuelta en U, bueno, hacen también lo que quieren con el reglamento de tránsito y pocas veces son infraccionados. La mayoría de las infracciones creo que se dan porque se estacionan en lugar prohibido, llega el de tránsito, está ahí el vehículo y ya sea que se lo lleve la grúa o que le quiten una placa, pero transitando es muy difícil. Sí, ahora este problema del mal servicio del transporte, sobre todo las prisas con que circulan, tiene un fondo que no se ha discutido mucho, pero es el caso de que los choferes de los autobuses ya no son como antes, que pertenecían a una empresa, la empresa les pagaba un sueldo y ellos tenían que trabajar como debía ser. Ahora no, ahora les dan una especie de renta, son una especie como los que tienen taxi y los rentan, que al día tienen que darle determinado dinero y ellos tienen que sacar la cuota como de, por eso van peleando el pasaje, por eso van pues poniendo en peligro la vida de la gente, ¿no? Por cuestiones económicas, por ganancia de los dueños de los provisionarios, que están poniendo en riesgo la vida de las personas y de sus bienes también, en el caso de los vehículos, y esto no se ha querido ver porque es una violación a la ley federal del trabajo en realidad. Sí, pero bueno, hemos visto que la ley federal del trabajo también ha sido violada muchísimas veces y no ha pasado nada, incluso pues ya se han regularizado varias cuestiones que antes eran ilegales, y sí, es lamentable esto, pero también lo que mencionaba uno de nuestros entrevistados, que hace falta educación, que hace falta educarlos. Por mucho tiempo se estuvo mencionando que los iban a mandar a la escuela, que les estaban dando cursos, que los estaban sensibilizando, pero los resultados no se han visto. Sí, pero tiene que ver mucho esto, porque si trabajaran por horas, una jornada de 8 horas y con un sueldo fijo, pues sería más tranquilo, no les importaría tanto ganar pasaje, porque pues no va de por medio su ingreso, y eso es una cuestión de verdad que muy grave y nadie quiere resolverlo. Eso no debe ser, los choferes deben ser trabajadores, incluso con prestaciones, y sin embargo son así, trabajan a destajo por lo que ellos saquen, que tienen que pagar una renta. Sí, y además también hay que verificar a los conductores, porque muchas veces hay menores de edad que están manejando y evidentemente no tienen el permiso para hacerlo, y esto es otra de las cuestiones que se están permitiendo por parte de la autoridad. Sí, efectivamente. Pero bueno, pues vamos a un corte y regresamos.